Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Saludo muy cordial, con todo el cariño, a nuestro patrocinador, el estadero Yacutur, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael. Leemos la frase habitual, ¿cierto? Estamos conversando con nuestro buen amigo León Tolstoy. Hablaremos de la biografía de él luego, por supuesto. Él no es matemático. León Tolstoy es un escritor ruso muy importante que escribió un libro muy famoso que se llama, que nosotros lo traducimos Guerra y Paz, ¿cierto? Y por supuesto que escribió muchas otras cosas, pero la principal obra de él, y es grandecita, es Guerra y Paz, un trabajo muy bien hecho de verdad. Yo no lo leí todo, sí empecé a leerlo, después lo ojeé, miré el final, porque yo tengo demasiadas cosas que hacer, entonces no puedo como dedicármele. Desafortunadamente, a una rabia, de verdad una rabia, no tener tiempo para la literatura. Es otra de las grandes cosas del genio humano, porque la literatura nos acerca mucho a nosotros mismos. Ok. Pero León Tolstoy, vale la pena, los que se dedican a la literatura y tengan tiempo, así no se le lean todo, lean algunos fragmentos de Guerra y Paz. Entonces León Tolstoy, y esto ya es más bien una analogía que le hacemos para observar también el espíritu humano, León Tolstoy dice la siguiente frase, haciendo analogía con la matemática. Un hombre es como una fracción cuyo numerador corresponde a lo que él es, en tanto que el denominador es lo que cree ser. Cuanto más grande el denominador, más pequeña la fracción, ¿cierto? Entonces, vamos a volver a leerla, que vale la pena. Un hombre es como una fracción cuyo numerador corresponde a lo que él es, en tanto que el denominador es lo que cree ser. Cuanto más grande el denominador, más pequeña la fracción. Vamos a tratar de entenderlo. Yo tengo aquí, digamos, que aquello ya lo hemos explicado. Yo divido una torta, entonces digo, esta torta la voy a dividir en 4 pedazos y me voy a comer 2. ¿Cierto? Entonces digo, cuando León Tolstoy nos dice ya su analogía de la psicología, de la sociología también, con la aritmética, él nos dice, vea, lo que hay arriba es lo que una persona realmente es. Y para saber lo que realmente es una persona, pues si uno habla con los amigos y con los enemigos, ¿cierto? Y con los familiares y pregunta, entonces le dice, no, hombre, no, ese señor le podemos poner una calificación como de muy bien, ¿cierto? De 4. ¿Cierto? Vamos a hacer fracciones bajitas, 4. Y entonces habla con la persona, hace la investigación y va y habla con la persona. Y la persona le dice, no, vea, es que yo, ¡Ave María, hombre! Mejor dicho, yo no soy alcalde de San Rafael porque no me han dejado. Entonces, empieza y él a contar, y usted a contarle todo y a escribir. Y él dice que es esto, que es muy bonito, que es muy inteligente, de mucha plata, y tiene por aquí, por ejemplo, 15, ¿cierto? Y él dice, vea, yo soy 15, le dice la persona. Entonces, este personaje, si uno se pone a evaluar según la norma de Tolstoy, es 4 sobre 15. Y enseguida miraremos en una buena calculadora cuánto nos da 4 sobre 15, porque yo no recuerdo. Y aparece otro señor ahí, entonces uno habla con la gente, y esto es. Y uno dice, no, este señor tiene 5 cosas buenas, ¿cierto? No vamos a apuntar las malas por ahora, 5 cosas buenas. Y usted habla con esa persona y él no, pues no,
tranquilo, ¿cierto? Yo no me esmero por demasiadas cosas, yo no quiero conseguirme las millonadas, ¿no? Yo quiero colaborar con y entonces usted dice, ve, este señor tiene, digamos, 8 cositas buenas ahí, ¿sí? No es como este que tiene 15, tiene 8 cositas buenas. Si hacemos la fracción, ¿cierto? En una buena calculadora esto nos da 0,26. Y en otra calculadora también buena, pero igual de buena que esta, porque no nos van a hacer trampas, esto nos da 0,6. Por ahora, para que nos entendamos entre nosotros, no tengamos en cuenta este 0, ¿cierto? Pero si vamos a agregarle, para que nos quede igual, este con este aquí, sí le podemos agregar un cerito. Es lo que nos dice la aritmética. Porque si le dejamos solo el 6, cometemos un error. Vean, sí podemos borrar aquí y aquí, y aquí y aquí. Pero tenemos que tener el igual número de cifras. Igual número de cifras aquí, 1 y 2. Aquí le agregamos 0, que para este caso, ¿verdad?, no nos cambia nada. Y aquí tenemos una cifra y 2 cifras. Después del 0, las cifras importantes son como las 2 primeras. Este señor tiene 26. O sea, digamos que tiene 26 cosas buenas. Y este señor tiene 60 cosas buenas. Según la fórmula, que es muy acertada, bueno, una fórmula, pero la analogía que nos da León Tolstoy, mire que este señor que tiene acá poquitas, ¿sí?, cosas buenas, tiene más en el resultado, y este que tiene muchas aquí porque son creído y dijo que tenía y le quedaron faltando, tiene nada más 26 cosas buenas en el fondo, y este sí tiene 60, no porque sea humilde, sino porque no es una persona vanidosa, no es tanto lo humilde, sino lo no vanidoso. Pareciera una contradicción, pero es eso. Él es tranquilo, no quiere demasiada ampulosidad en su vida. Nos da que este tiene 60. Si hacemos la calificación, este está mejor. Lo que nos dice León Tolstoy, el hombre es una fracción. Arriba en los numeradores lo que él realmente es, lo que la gente sabe que es. Y abajo todo lo que él cree que es. Entonces hacemos las operaciones y mientras más baja sean las supuestas cosas que la persona se pone, el numerador, mientras menos se ponga, mucho mejor persona es. Es más o menos lo que nos quiere decir León Tolstoy. Aunque eso obviamente no es una fórmula matemática, no es una fórmula física, ¿cierto? Porque además las fórmulas psicológicas no existen, pero sí nos da una orientación de cómo debemos ser. Debemos ser de verdad buenas personas y no creernos demasiado. A eso es lo que se trata. Perfecto. Ahora sí, hacemos una pausa en nuestro programa para que continuemos trabajando la biografía de el buen amigo Isaac Newton. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Matemágica. Veníamos diciendo que Isaac Newton, para descrestar, ¿cierto? Ponemos el año de nacimiento, ¿cierto? Y sabemos que él nace en 1642, o puede ser de acuerdo a qué calendario usemos, si el calendario gregoriano o el calendario juliano, para este caso mejor el juliano, ¿cierto? 1642, porque una diferencia de 10 días tampoco es demasiado, pues. Y en y muere en 1727. ¿Cierto? Se prefiere mejor esta fecha, 1642, para que nos coincida con el año de muerte de Galileo Galilei.
es como una manera de hacerlo, porque si uno dice que nace en 1643, tampoco es mucho el problema. Esto es más bien como una especie de homenaje a ambos señores, a Isaac Newton y a Galileo Galilei. Veníamos entonces, habíamos dicho varias cosas de todo, muchas cosas generales por ahora de lo que nos regaló Isaac Newton. Nos hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo lo otro, pero a pesar de tanto portento, ¿cierto?, en la situación profesional, ¿cierto?, científica, vamos a decir algunas cositas acá, a escribirlas. ¿Qué hizo Galileo Galilei? Que yo recuerde, pues así de afán, de las que mencionamos. Él trabajó asuntos sobre la óptica, ¿cierto? ¿Cómo es que el ojo puede ver? O las lentes, porque ya él también, igual que Isaac Newton, él mismo también fabricaba lentes. Él se volvió un fabricante de lentes y diseñó una forma de telescopio. Existen dos formas de telescopio básicas, ¿cierto? Una se llama la forma de Galileo, ¿cierto? Y otro se llama el de Newton, de refracción y de reflexión. Pero no, yo no me voy a detener de verdad ahí. Obviamente que yo sí lo sé, no demasiado, no recuerdo demasiado toda ¿cómo se llama? No recuerdo la propagación de la luz, cómo se da. Pero hay un básico, ¿cierto? Este es el tubo del telescopio, digamos así. Usted se observa desde acá, acá separa la persona que va a mirar, este es el ojo de la persona, se hace así, ¿sabes? Y por aquí está el telescopio, por aquí está la lente, y por aquí hay otra, y ahí. Derecho, ¿cierto? Eso es una línea recta, por aquí está el objeto, y por aquí viene, y ampliado, llega al ojo ampliada este objeto que uno está mirando. Pero Isaac Newton diseñó otro, se llama de refracción, que es así, ¿cierto? Este es un poquito más difícil. Por aquí está el objeto, por acá entra la luz, por aquí hay una lente, por aquí, y por acá, aquí lo que hay es un prisma, un espejo, que coge este rayo de luz que entra por acá y lo hace mirar hacia acá. Entonces la persona, digamos, el ojo estaría en la parte superior. Ese es un telescopio de refracción y no les voy a explicar mucho más porque quiero que tengan ustedes la dicha de mirarlo. Bueno, yo no sé qué, pero Wikipedia, YouTube, mejor YouTube, que muestran mucho mejor las cosas, ¿cierto? Wikipedia es muy bueno para leer porque me ayuda, me permite imaginar cosas. A ver, ¿cómo me lo imagino? ¿Cómo me lo imagino? ¿Cómo me lo imagino? En cambio, YouTube me da de una vez. Lo que yo hago es leer primero. En Wikipedia voy y leo. Y me imagino cositas y entiendo obviamente muchas. Claro, yo soy muy inteligente. Mentira, no. Porque es muy claro, Wikipedia es muy claro. No es tanto la inteligencia mía. Usted sabe que yo soy muy normalito. Entonces, leo en Wikipedia y me hago una imagen de todo lo que entendí ahí. Y después voy y busco en YouTube y me mejoran la situación. Porque si no se va directo a YouTube, de verdad, tiene una fallita pequeña, no grave, de que no se dio el lujo de ver cómo su cerebro era capaz de absorber la información. Entonces mejor, hagan esto que yo hago. Primero, Wikipedia, leo. Luego YouTube, que me amplía la información y me saca de dudas. Listo. Entonces ahí está el telescopio de refracción y el telescopio de reflexión diseñado por... Hay otro que se llama, y ahí sí no recuerdo la situación bien, qué pena. Se llama el telescopio Cassegrain, creo que se escribe así. Y no sé cómo se lee. Cassegrain, eso me parece como francés, ¿cierto? Se llama así, yo creo que es el apellido de un señor, o no sé si es casa por K, casse, una caja en francés, una caja grande, en fin, mentira, no sé. Yo creo que esto es un apellido de un señor francés. Léanlo, ahí lo van a encontrar
el telescopio tipo Cassegrain, digámoslo así, pongámoslo un poquito en castellano, Cassegrain, yo le diría así, en castellano, que eso está permitido. Si yo fuera francés, o a lo mejor estudios alemán, no sé, cualquier cosa, ¿sí o no? Pero eso no nos interesa ahora, muchachos. Ok, entonces listo, él hace estudios sobre óptica. ¿Cómo es que se propaga la luz y cómo con ciertos aditamentos y elementos que diseño puedo mejorar esa propagación de la luz? Eso es la óptica. Pero también él hizo estudios propiamente, bueno, estudios no, esos ya son intuiciones sobre la luz. Ya no es cómo se propaga, de dónde a dónde va y cómo va, ya es de qué está compuesta, ¿cierto? Y él decía que la luz era un corpúsculo, ¿cierto? O sea, como unas bolitas, pues, ¿cierto? Ha habido muchas teorías. Por ejemplo, los egipcios creían algo así, bacano. Eso no es malo, el hecho de que se hayan equivocado no es malo hacer propuestas. Además, que es lo que necesitamos y es lo que se hace. Y se escribe la Biblia para más o menos tratar de ubicar cómo está el mundo. Pero no tenemos pruebas de que lo que decimos es verdad. Lo mismo pasó con los egipcios. Los egipcios creían que, por decir algo, yo estoy mirando la montaña, sí, yo cierro el ojo, miro la montaña. Cuando abro de nuevo los párpados, sale algo, ellos lo dibujan como una manito, pero desde mi ojo sale algo hasta esa montaña y va y se agarra los colores de la montaña y se los trae para acá. Entonces eso es una cosa inmediata, chancha, ¿cierto? No importa qué tan lejos sea. Puede ser que yo mire desde aquí, donde estoy, hasta el parque, y yo, ahí va esa manito, yo lo dibujaba como una manito. Era una manera de medio entender la situación, como si el objeto vaya, agarra las cosas y vuelve y la trae, ¿cierto? Entonces, se va, atrapa allá la información, los colores, las formas, y vuelve y se las trae. Entonces es muy inmediato, porque yo hago así, abro el ojo y todo se me viene, eso va y no se demora nada. Esa era la forma en que se lo explicaban la visión los egipcios. Los griegos empezaron a diseñar otra cosa, que no, que eso era inmediato, en fin. Aristóteles, por supuesto que le pensó, y ya cuando en la época de Newton y de esta gente que hemos venido hablando en Copérnico, ya se decía, no, es que la luz la que viaja, la luz viaja desde el objeto hasta donde está usted, no necesita ir y volver. Bueno, entonces ya superaron un poco la creencia que tenían los egipcios. Pero Nicolás Copérnico dijo, no, eso es, la luz son cuerpecitos, y ya dimos un ejemplo, sí, entonces porque cuando se prende una vela y se vienen para las bolitas esas de luz, se vienen para el tablero, chocan contra el tablero y se caen allá, sí, y porque ahí no aparecen unas lucecitas, pues, informándome que hay como otra especie de vela, ¿cierto? Eso son discusiones que se armaron, pero otros además de Newton hablaron sobre de qué puede estar compuesta la luz, ¿cierto? Y dijeron, no, eso es una onda, eso es como el sonido, usted no lo ve, el sonido usted no lo ve nada, pero usted termina oyendo, hay algo ahí, eso son unas ondas. Y entonces otros autores, otros investigadores propusieron que no, que la luz no son ondas, sino que son, que no son corpúsculos, que no son ondas, no son corpúsculos, son ondas, dijeron otros. Y hoy se sabe, yo creo que esto ya lo habíamos dicho, sí, yo recuerdo lo de la objeción que se le hizo a Newton con lo que les acabo de decir, que porque hay en el piso entonces no quedan las viruticas de luz, ¿cierto? Esa es la objeción que se le hizo a Newton. Entonces, hoy sabemos, con experimentos que se han hecho, que la luz se comporta unas veces, dependiendo de qué experimento se haga, se comporta como si hubiera materia ahí, ¿cierto? Materia, un cuerpo, algo que tiene de verdad materia, que se puede tocar y pesar y medir y no hay qué. Pero que otras veces, según otros experimentos,
actúa como unas ondas. Entonces se llama la dualidad, dúo, ¿cierto? Dos cosas. Hoy ya estamos saliendo un poquito de lo de Newton, pero es para que avancemos algo hacia los experimentos que se han hecho después, que eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. Se llama la dualidad onda-partícula. Se dice así. Dualidad onda-partícula. Son dos situaciones que son como contradictorias, ¿cierto? Porque cuando actúa como onda, ya no es corpúsculo. Y cuando actúa como corpúsculo, ya no es onda. Pero entonces hay momentos en que este y este. O sea, no, los dos están metidos al mismo tiempo. Simplemente que en unos momentos deja de actuar así y actúa así. Y en otros momentos deja de actuar así como onda y actúa como corpúsculo. Pero ahí están las dos. Complicado. Porque en la onda no hay materia. Y en el corpúsculo sí hay materia. Y entonces unas veces hay materia y otras veces no hay materia. Bueno, listo. Esto estamos hablando de lo que Newton nos ha estado regalando con respecto al conocimiento. Y él también habló, por ejemplo, ya esto es en física, pero él también habló de unas situaciones por allá, en álgebra, ¿cierto? Y también hizo una situación en cálculo. En álgebra se habla por ejemplo, del binomio de Newton, y eso lo vamos a estudiar aquí enseguida. Así que no se vayan. Si se van, se la pierden. El binomio de Newton, ¿cierto? Y más adelante otra cosa, también en matemática, pero ya matemática más avanzada, él fue uno de los pioneros del cálculo, ¿cierto? ¿Y qué es el cálculo que me permite a mí? Volvamos a explicar un poquito básicamente esto. El área de este objeto, digamos que es cuadrado. Yo no sé si realmente es cuadrado, pero parece cuadrado y digamos que es cuadrado. ¿Cuánto mide por aquí y cuánto mide por aquí? Lado por lado. El área, todo lo que hay adentro de las rayitas. Vamos a pintarlo de azul. Todo lo azul que hay adentro de las líneas rojas, que son el exterior, todo lo que hay ahí, ¿cuánto mide? Toda esta zona. Eso se llama el área, ¿sí o no? Área. Una baldosa tiene el lado y la baldosa completa, que es el área. El área se mide lado por lado. Y esto es muy fácil. En estas figuras tan regulares es muy fácil. Pero cuando nosotros estamos en una situación que no hay un área, una figura muy regular, por decir esto, un lago, ahí hay un lago, yo quiero saber, solo me va a detener en la superficie, lo que yo veía por encima. Yo soy un dron, me asomo así por encima y allá veo el laguito, no me interesa lo que hay en el fondo y lo que hay después de la superficie hasta el fondo, a mí no me interesa eso, solo me interesa esto, ¿cierto? Ahora usted dónde le saca cuál lado por cuál lado, ahí no hay nada, lado por lado. Usted no puede hacer aquí un pedazo, de aquí otro pedazo, porque eso se le vuelve una mezcolanza de cosas que no le dan la idea de cuánta área hay acá. Entonces, área, vamos a ver lo que está dentro de esa formita, de esa ameba, una ameba azul. Todo esto, ¿cuánto mide? Es muy difícil. Pero eso fue a través de la historia. Isaac Newton llegó al cálculo, pero antes de Isaac Newton ya había gente que trataba de entender esto, ¿cierto? Entre ellos el loquito del Arquímedes ayudó mucho a esto, pero avanzó, digamos, un poquito. Este loco de Isaac Newton sí llegó muy avanzado a eso. ¿Qué es lo que se hace? Yo, digamos, puedo meter aquí, vamos a tomar como una parte de esta forma, para que ilustremos lo que pasa.
Vamos a hacerlo por aquí. Digamos que yo voy a referirme solo a esto, ¿cierto? Un pedazo de esto es esto. Lo tomo de acá, lo paso acá, lo amplío para que podamos entendernos nosotros. Yo no puedo decir que por acá es el lado, que por acá es otro lado, que por acá es otro lado, que por acá es otro lado, porque eso no funciona así. Lo que hacen es que dividen esto por ejemplo, inicialmente vamos a trabajar solo con rectángulos. Entonces este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo, todos rectangulitos. Miren la altura de ese rectángulo. En este caso vamos a poner desde acá hasta acá. Medimos todo esto. Y le medimos, ¿sí? Le medimos esta distancia de aquí, que es el del otro lado, para obtener el área de un rectángulo. ¿Cómo es el área de un rectángulo? La del cuadrado es lado por lado, porque miden lo mismo, pero la del rectángulo es base por altura, que viene a ser obviamente una analogía del lado por lado. Lo que pasa es que en un rectángulo hay un lado más largo que otro. Ya no se dice lado por lado, sino que se dice base por altura. Entonces, esta es la altura. Aquí, lo largo que hay acá. Y esto es la base. Miren que si yo tengo una base muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, esta distancia de acá a acá, vamos a decirlo, de acá a acá, vamos a ver en de acá a acá, esta distancia de acá a acá, esta cortica que yo la puedo tomar no como una curva, sino como, si esta distancia es tan pequeñita, que yo puedo tomarla casi como si fuera de verdad un rectángulo bien hechecito, ¿cierto? Eso pues se va perfeccionando, pero es esto. Entonces yo mido cuántos rectangulitos hay ahí. ¿Cuántos rectangulitos hay acá? Me da tanto y tienen área de tanto. Entonces este mide tanto por tanto, este mide tanto por tanto, este tanto por tanto, y ahí me da las áreas. Sumo y ahí me da el área de todo esto. Eso sí se puede hacer. Dividir esa figura irregular grande en rectangulitos. Sumo las áreas de rectangulitos y obviamente me da muy aproximado al área real. Eso es el cálculo. Una cosa sencilla de explicar de qué es el cálculo. Entonces, pese a todas las cosas que hizo Newton, óptica y más, y era un estudioso de la Biblia, y él se metió a la ciencia de verdad. Cuando él empezó a estudiar todas estas cosas de la ciencia, él lo que quería era entender la Biblia, quería entender a Dios. Y en la Biblia dice de una manera, pero él quería ver, bueno, a la Biblia me dice esto. Yo observo el mundo. La Biblia dice que Dios creó el mundo. Por supuesto que entonces, como Dios creó el mundo, yo observo el mundo, cómo es el mundo, voy a descubrir algo sobre Dios. Eso es un principio muy básico, muy elemental. De verdad no hay ningún problema, ¿cierto? Pero él terminó, bueno, él por supuesto siguió creyendo en Dios, no dudó de Dios, pero terminó como digamos olvidándose un poco de la parte de la teoría bíblica, porque se enfrascó tanto en la creación, menos en Dios, porque no lo vemos, no hay manera de interactuar con Dios. Entonces él interactuaba con el mundo, que sí podía, porque ahí está, porque ahí lo vemos, porque se deja manipular, porque se deja manejar, porque se deja comprender. Ahí nos acercamos a Dios. Pero aunque él fue creyente y murió como buen, así él ya, él ya no era católico. Él debió estar en la religión anglicana, ¿cierto? Ya Enrique VIII había pasado y había cambiado que la religión allá era, pero los anglicanos son también tienen mucho de herencia católica. El anglicanismo no es el anglicismo, es otra cosa. El anglicanismo, la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, nosotros somos católicos apostólicos romanos, allá hay otro.
tienen mucho que ver con nosotros. Hicieron algunas variacioncitas mínimas, por ejemplo, que creo que allá los sacerdotes sí se pueden casar, los católicos no se deben casar. Bueno, son formas, cosas más de formas que de fondo. Entonces, ya si él debió ser para esa época, ya debió haber sido anglicano de la religión. Pero, como tiene la Biblia como libro común, igual que nosotros los católicos, entonces no hay ningún problema. Ya lo otro son formas casi que más bien políticas del asunto. Entonces él se dedicó a estudiar a Dios para entender bien la Biblia. Y no pudo pues como llegar a definir el asunto, pero terminó entendiendo a Dios y ayudándonos a entender al mundo, a la creación y a Dios. Perfecto, a través de estas cosas. Y sin embargo, lo que vamos a ver es que él, como ser humano, tuvo demasiados líos. Bueno, demasiados no, pero tuvo líos emocionales en su cabeza que nunca superó. Entonces peleó con el uno, peleó con el otro, discutió con el uno. Y vas a hacer una pequeña historia. A pesar de todo esto, ya lo habíamos mencionado acá, no lo vamos a criticar. Somos seres humanos, emocionales, con unas situaciones en nuestra psiquis a veces deplorables, ¿cierto? Deplorables, porque el entorno familiar, el entorno social y nuestra propia cuestión ahí genética, y eso se llama más que genética, no, sí, ahí está en los genes, está en las neuronas, está en nuestra composición bioquímica. Tenemos también situaciones complicaditas, podemos tener situaciones muy complicadas en nuestra psiquis. Lo de Newton no era tan grave, de verdad lo de Newton no fue grave, pero nos da una idea de que la inteligencia, ¿sí?, la capacidad para comprender el mundo, no nos sirve para ayudar a comprender nuestro ser interior, nuestra psiquis. Ya, voy a decir qué pasó. Él alguna vez, cuando ya era un joven, escribió en un diario que él hacía, escribió que él había, ¿cómo se llama esto? Blasfemado contra su madre y contra su padrastro. Él dijo: ¡ay, qué bueno para ir a quemarles esa casa! Y no digo más porque hacemos una pausa. No lo critiquemos. Hacemos la pausa. Amables televidentes, gracias por regresar. Yo les dije, antes de despedirnos para esta pausa, que no fueran a dañar su chocolatico con leche y parvita ahí pensando en lo malo que era Newton, ¿cierto? Porque todos somos humanos. Lo que hay que tratar es de que, yo sí voy a decirlo, vea, tenemos una gran falla en la forma en que nuestra sociedad ha estado marchando por años y años y años y años. Le hemos estado dando demasiada importancia a la economía, ¿sí? Y los estados, como también son hechos por humanos, entonces también hacen eso, ¿cierto? Y estamos enfrascados en la economía. Y el lío más grande que tiene una sociedad es la psicología. Es más lío la psicología que la ciencia, que la matemática, que la física. Deberíamos dedicarle más tiempo. Y el gobierno y el Estado y las personas y los ciudadanos deberíamos dedicarle más tiempo. Y los ciudadanos más tiempo, ¿sí? Y los estados más inversión en psicología. Les voy a dejar ahí eso para que lo piensen. Piénsenlo. No les voy a dar detalles sobre por qué, sobre no por qué. Piénsenlo. Y se darán cuenta que sí. Les doy algunos detalles. Es que, bueno, antes lo que decir así, y no estoy juzgando obviamente a nadie. A mí también me pasa.
Estamos muy desbaratados psicológicamente. Y el hecho de conseguir plata más nos desbarata. Y hay gente que está tan pobre que no puede pensar en más de verdad sino en conseguir plata. Y el que tiene también en conseguir plata. Y todo desbaratado. Si le damos menos impulso, menos tiempo, menos energía a producir riqueza, así sea riqueza pobre, perdón la expresión, nada más para el sancochito, para poder comernos los frijolitos por las tardes, estamos cometiendo un grave error. Desafortunadamente hay gente que tiene que hacer eso, solo para sobrevivir. Tienen que trabajar y mirar su economía solo desde el punto de vista de cómo sobrevivo. Hay otros culpables, muchos culpables, no todos, de los que sí están sobreviviendo. Eso es parte de ese sistema de los otros que están más arriba, que no necesitan sobrevivir porque necesitan darse un montón de lujos y están psíquicamente más desbaratados que cualquiera. Si los gobiernos, las sociedades y los individuos tuviéramos una pausa y dijéramos, bueno, vamos a dedicarnos más bien al goce de la vida cotidiana, ¿sí? Y a disfrutarlo, lo poquito que nos corresponde en este mundo, y a mejorar nuestras situaciones emocionales dentro, a aliviarnos. Yo ya no estoy hablando como científico, estoy hablando como un maldingo de esos coaching que creen que la vida está fácil. No, yo sé que no es fácil, pero no soy un coach de esos que le dicen, sé feliz, esfuérzate. Eso también es falso. Ellos son muy falsos. Yo lo que estoy diciendo de verdad es mucho más humano. Ellos lo que quieren es seguir con el cuento del capitalismo. Yo estoy planteando algo más humano. Listo. Entonces, piénsenlo. Sanemos más nuestra situación emocional que nuestra situación económica. Por supuesto que hay gente tan lamentablemente mal en este mundo, lo pusieron a vivir tan mal que solamente pueden pensar en cómo conseguirse el peso para mañana comprarse los frijolitos. No les tocó otra. Qué dolor tenerlo que decir. No es que sean malos y no pueden meterse a ver cómo arreglan su emocionalidad porque la mente no les da sino para estar pendiente de cómo vengan los frijolitos de mañana. Ok. Pero si los estados y las sociedades se dedican más a la psicología que a la economía, vamos a estar más tranquilos. Entonces, volvemos a lo de Isaac Newton. Isaac Newton, con esa mente tan brillante, ese montón de neuronas trabajando en favor de la ciencia, obviamente maduró, pero al principio no tuvo manera de sanar sus dolencias. Por eso fue que escribió lo que les dije antes de esta sesión, cuando íbamos a hacer la pausa. No lo juzguemos. Además no hizo nada grave. De verdad no hizo nada grave. Por fortuna hubiera podido ser un delincuente. Como un científico, un matemático que había por ahí en Estados Unidos, dolido por la forma capitalista, sobre todo por eso, bueno, por otras circunstancias iniciales, pero se llama, no me acuerdo el nombre, pero se llama así, Kaczynski. Sí, creo que se escribe aquí, Kaczynski. No es es Kaczynski. No recuerdo el nombre, un matemático, una lumbrera. Terminó emocionalmente desbaratado, viviendo para solo en una montaña, un ermitaño, y bajaba de la ciudad y ponía bombas, ardido con muchas otras cosas, pero también con el método, con el sistema capitalista. Newton no hizo estas cosas, no se desbarató tanto. Esto no es ni malo ni bueno, esto simplemente es ¿para qué llevamos a un ser humano brillante? Era un matemático brillante a que termine desbaratado. Entonces, lo que quiero decir es, la inteligencia académica de pronto no nos sirve para organizar nuestro mundo emocional. Pero hay gente que la academia sí le ayuda mucho a paliar todas esas cosas, porque digamos que Newton, cuando se concentraba en sus cosas, se olvidaba de sus problemas emocionales. Este fue al contrario, le dio mucho avance
mucho poder a su situación emocional y terminó desbaratándose. Ok, hay que aliviar la psiquis y los estados deberían dedicarle menos tiempo a la economía y más tiempo a la psicología. Lo dice Oscar Giraldo. Por supuesto, entonces voy a contar la historia de lo que le pasó así muy somero a Isaac Newton. Nace y su padre biológico, se muere. Entonces la madre, ya sabremos el nombre, se casa por segundas nupcias. Y este nuevo padrastro, cuando Newton tenía 3 añitos, un bebé, este padrastro lo rechazó. Le dijo a la mujer, le dijo a la señora, no, doña Ana, y no me acuerdo el apellido, a Hanna, a mí no, a mí ese niñito. Bebé de 3 años, muchachos, qué dolor. Entonces ella pues también un poquito necesitada económicamente, también necesitada emocionalmente en su corazón, amar a alguien. Su marido se había muerto, se casó, se volvió a casar y dejó al niño. No podemos criticar a esa señora tampoco. ¿Listo? Ok. No voy a saber demasiadas cosas. Entonces, ella se va a vivir con su esposo nuevo, con su segundo esposo. Newton se tiene que quedar con su abuela. Y esa sola cosa de Newton, sentirse rechazado, porque él terminó dándose cuenta, eso fue como hasta los 11 años, más o menos, o sea, de los 3 a los 11 años más o menos, o sea, 11 años ya, Newton ya tenía mucho que pensar sobre el mundo y sobre su situación. Mi mamá por allá, yo aquí solo, yo no tengo papá, eso afecta. Hay unos que sí, hay otros que no, por la mayoría nos afecta. A mí me hubiera afectado, yo me hubiera desbaratado mucho. Listo. Entonces él quedó, por eso fue que escribió lo que les acabé de decir hace un ratico. Uy, qué bueno coger esa casa de mi papá y mamá y quemar, de mi papá, no mi papá, de mi padrastro y de mi mamá y quemarlo allá a los dos junticos. Él no lo hizo, pero después, estando muy joven, pues ya después de los 11 años, él escribió en su diario, pecados que he cometido, y contó eso. Pero lo contó ya muy amablemente y ni siquiera no pasó nada, no fue una tragedia. Pero hubiera podido también ser una tragedia, ¿cierto? Lo que pasa es que la emocionalidad de Newton no dio para que hubiera tomado esa actitud. Pero mire que Kaczynski sí tomó una actitud más o menos similar a la que no debió tomar Isaac Newton. En la semana entrante ya no vamos a trabajar mucho sobre la vida de Newton, sino que les voy a dedicar un tiempecito a entender, ¿cierto?, el binomio de Newton. A explorar de qué se trata eso. No me voy a dedicar demasiado tiempo, obviamente, pero un poquito a mirar ahí qué es el tal binomio de Newton. Léanlo. De verdad, busquen ahí un poquito en Wikipedia. Las personas que están al computador le dicen al hijo, al tío, al sobrino, hey, venga, o se van ahí, que por ahí hay mucho donde, y buscan un poquito. ¿Qué es el tal binomio de Newton? Y nos vemos en 8 días y les cuento mejor. ¿Listo? Nos vemos. Mucha suerte.